Os voy a hablar del sitio más peligroso de la Tierra. ¿Veis esta línea? Esta línea marca el confín de las aguas territoriales españolas hacia el Atlántico. Desde esta línea, hacia adentro, si robas, matas o traficas, te debería caer todo el peso de la ley española encima. Pero si haces lo mismo justo al otro lado de la línea, solo un metro después, tienes un 99% de probabilidades de que nadie consiga encausarte judicialmente por nada. Y es que, a partir de esa línea, comienza la inmensidad de las aguas internacionales, un espacio descomunal que se extiende por el 60% del espacio total de los océanos, por el que transcurre el 90% del comercio mundial, y que es un espacio simplemente indefendido. Es un espacio que imaginamos ocupado por animales marinos, pero que está repleto de actividades humanas, y donde las leyes de la tierra adentro son solo papel mojado. Estad atentos, la cifra que os voy a dar es sencillamente espectacular. Se calcula que el 99% de los crímenes cometidos en alta mar quedan impunes. Y cuando hablamos de crímenes, hablamos del abanico más amplio que os podáis imaginar. Out there you have sea slaves, and these are tens of thousands of boys and men around the world that are trafficked onto fishing boats, sometimes even kidnapped and kept captive on fishing boats to work sometimes for over a year. Este es Ian Urbina. Fue periodista del New York Times durante 20 años, un puesto que dejó para investigar y escribir sobre los delitos en los océanos. You have arms trafficking, you have intentional dumping of oil rather than oil spills, illegal whaling, abortion providing, and medical procedures that are provided on the high seas. It's an entire complicated world. When you mention to people maritime crime, they immediately think of Somali pirates, and that's largely because of Hollywood. There's a much wider taxonomy. Es difícil no pensar en la piratería cuando se habla de crímenes marítimos, desde luego, y es que es una actividad que básicamente se plantea como medio de vida para algunos desde la era dorada de la piratería durante el siglo XVII, tras la conquista de América por parte de españoles, franceses, portugueses y británicos principalmente. Aquellas cuantiosas y ricas rutas comerciales del Atlántico fueron objeto de grupos organizados, principalmente compuestos por exmarineros y exsoldados desfaenados, que eran reclutados por las varias naciones rivales de la zona para abordar y saquear con total impunidad. Y hasta hace unos pocos años, los últimos herederos de esta centenaria actividad en vivir su particular era dorada de la piratería fueron los piratas de la desgobernada Somalia durante la primera década de los años 2000. Y es que, gracias a la anarquía de un país sin gobierno, roto en regiones semiautónomas como la de Puntlandia, bandas de mercenarios y traficantes de armas y de personas, y combatientes islamistas, se pudieron encontrar un puerto base desde el que asaltar todo tipo de buques de carga desde la costa, sin preocuparse por la policía o cualquier otra fuerza. En esos años se vivieron casos espeluznantes y espectaculares, como el caso del Maersk Alabama, un gigantesco buque mercante que fue abordado en 2009 por 4 jóvenes somalíes de entre 17 y 19 años, que acabaron secuestrando a Richard Phillips, el capitán del barco. Y ya sabéis la película. La fiesta de la ilegalidad somalí acabó popularizándose masivamente en el cine a partir de este evento, pero terminó abruptamente también a partir de ese mismo momento. Primero con la llegada de las fuerzas navales estadounidenses para controlar la situación del Alabama, y después llegando también las fuerzas europeas. Y por un segundo factor, por la normalización de grupos de seguridad privada contratados por los propios barcos mercantes. The use of private maritime security. These are, ex-soldiers from UK, Spain, US, South Africa, who are hired by these companies to be on board, usually teams of 4. And the presence of those guys with guns on board has effectively deterred Somalis because they know that they'll fire back. Algo que, según Urbina, no hace más seguros los océanos, más bien al contrario. The problem with that is, what that has created is its own set of problems. For example, when those private mercenaries kill people, who has jurisdiction to make sure that that was a justified killing? What kind of evidence can be used in a court of law, and what court would you take it to?
what requirements are there for anyone to even report the killing? Preguntas todas que no tienen una respuesta correcta. Y es que aunque hay 2 convenios internacionales que tratan de regular la materia, no existe ninguna fuerza capaz de vigilar lo que sucede en las costas de estados fallidos como Somalia de los años 2000. Y no digamos en las zonas más alejadas de las costas. De hecho, según este estudio que vamos a ver, desde la derrota de los piratas en Somalia en 2010, un gran porcentaje de la piratería se ha trasladado, por una parte, hacia el oeste de África, en la zona del Golfo de Guinea, y principalmente frente a las costas de Nigeria, y por otro lado, hacia Asia, en las profundidades del Mar Arábico. Los autores de este estudio calculan que si en 2005 el 95% de los actos de piratería se daban dentro de las zonas económicas exclusivas, ese dato bajó al 84% en 2014 y habría seguido bajando hasta 2021, lo que indica que cada vez más las aguas de alta mar son más peligrosas. Este es Raj Desai, uno de los autores principales del estudio. So normally what people do is look at country by country cases of pirate attacks in their territorial waters. But what we noticed was that there was more piracy occurring in international waters. What we tried to do is use spatial data, geocoded spatial data, which looked at the actual precise locations of piracy in maritime space, and then tried to identify the determining factors, also spatial determining factors that might be behind that. Pirate activities become more organized, and there is some connection to international criminal networks in some areas. Y sin embargo, a pesar de la profesionalización de la piratería, el perfil del pirata común se parece más al de estas víctimas que al de un villano. And when we started looking at overfishing, looking at destructive fishing practices, illegal fishing practices, we found a very strong correlation between the amount of fish caught and the incidence of piracy over a period of almost 15 years. Pirates, fishermen who are losing their income or their livelihood, they themselves join and form pirate gangs to drive away the fishing fleets. That's essentially how fishing off of Somalia began in the 1990s. Pero más allá de los ataques a gigantescos buques mercantes, de complejas redes internacionales de narcotráfico y mercenarios, o de buques descargando petróleo ilegalmente a miles de kilómetros de la costa, una gran parte de los principales perjudicados por el desgobierno de las actividades en alta mar son gente normal, pescadores, marineros, mujeres y niños de los países más pobres del planeta. There's a lot of violence in a place that rarely makes the news, which is the Bay of Bengal, and also near Bangladesh. There's an incredible amount of violence there. The South China Sea is a pretty violent place. You have a lot of robberies and piracy there. De hecho, uno de los casos más terribles es el de los esclavos de Tailandia, publicado por Ian Urbina. Según un modelo estandarizado de actuación, a un aldeano pobre de Camboya se le ofrece la oportunidad de trabajar en la construcción en Tailandia. Esta persona no tiene dinero, pero el intermediario laboral, traficante, le ofrece la oportunidad de viajar inmediatamente y pagar después. El aldeano es llevado ilegalmente a través de la frontera y entregado a un barco de pesca. El capitán del barco paga al intermediario laboral la deuda que el aldeano acumuló por el viaje. Y así, ese capitán pasa a ser, básicamente, el dueño del trabajador hasta que se salde la deuda. La gran cuestión final es si es posible controlar algo tan geográficamente masivo como el océano abierto, o si es sencillamente algo de lo que hay que pasar. If you think of the outlaw ocean at too high an altitude as one big thing, then it can be demoralizing. It's like saying, what do you do about injustice? Well, you're never going to solve injustice, you're just going to fight it. Básicamente, las normas internacionales que regulan la actividad humana en los océanos son casi imposibles de aplicar en la práctica. Las normas recogen que cuando un grupo pirata es cazado infraganti, lo primero que hay que hacer es decidir su detención. Algo que dependerá, en primer lugar, de un conjunto de circunstancias, empezando por la existencia de pruebas, si hay armas incautadas, tomas de vídeo, etc.
además de que hay que identificar a los testigos, algo que generalmente tiene que hacer la tripulación del mercante. Después hay que decidir dónde se intenta procesar a los detenidos, pero generalmente los gobiernos rehuyen su responsabilidad e intentan enviarlos a países terceros con quienes tengan acuerdos, países de la zona donde ha ocurrido. Pero como estos seguramente tampoco acaben aceptando, lo normal es terminar dejando a los detenidos en libertad. It's not just about enforcement. You have to get at the source of the problem. So there needs to be some effort to make communities that rely on small-scale fishing more resilient to thrive and prosper. And that would involve not just anti-poverty and employment and other programs on shore, but it would also involve international efforts to prevent and reduce destructive and illegal fishing practices. You know, there are ways that you can lessen the likelihood of mercenaries killing people and getting away with it. There are ways to enforce laws about dumping of oil. Various places, countries, and companies are already doing certain things, and they're showing, you know, a prosecution here, a new requirement there. If you're going to buy, you know, tuna, this company distinguishes itself by saying, hey, look, we only get our tuna if we know every ship it came off of, and we know the crew manifests and contracts and has no slavery in it, you know, the supply chain. And those sorts of changes are already happening, and they are optimistic.